escucha, ingeniero. Bueno, bien, ingeniero. Buenos Ok, días, ingeniero. gracias. Buenos días, gracias. Buen día. Vamos a, antes que pasemos a uno de los últimos temas que vamos a ver, voy a pasarles el práctico correspondiente a estabilidad de taludes de empresas. ¿Ok? Entonces, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Les encargo que saquen fotos a la pantalla o tomen nota, por favor, y la compartan en el grupo. Después por el privado me tienen loco preguntándome lo mismo que he dicho más de una vez en clase. Inicialmente, anótense bien todos los ejercicios. Los vamos a presentar hasta 30 de noviembre. Sea trabajo individual o en grupo. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero, clarísimo. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Segundo punto, para el ejercicio resuelto, adoptar dos superficies de falla diferentes a la considerada. Y el trabajo es individual. ¿Ok? Vamos a considerar altura de reservorio de 12 metros. ¿Ok? Y vamos a considerar el ancho, este ancho B, porque vamos a suponer que la presa es simétrica. Lo van a determinar. Entonces les hice una presentación donde yo les comentaba que los diferentes criterios que hay para dimensionar B en función de la altura. ¿Cierto? ¿Qué significa entonces que ustedes van a considerar? Además de eso, van a considerar que el estrato aquí
es impermeable, por lo cual si tenemos aquí una altura de reservorio de 12 metros, lo que quiero es que, de acuerdo a los criterios, diseñen la línea del nivel freático, que se adopte un punto, ¿no?, de superficie de falla o dos puntos diferentes para que ustedes evalúen esas superficies de falla del talud. ¿Quedó entendido el ejercicio? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, si alguien puede sacarle foto, compartir en WhatsApp, por favor. Es lo mismo que hemos hecho. Pueden usar, ayudarse con AutoCAD, con Excel. Lo que no pueden es agarrar un Geo 5 y resolverlo con software, ¿no? Se supone que este ejercicio es para uno saber hacer a mano y poder después en la vida profesional tener la capacidad, ¿no?, o la base teórica para poder verificar o comprobar lo que el programa está haciendo. ¿Entendido el proyectito entonces? Sí, ingeniero, está claro. Ok, muchas gracias, Josué. Bueno, con eso estaríamos prácticamente encerrando, ¿no?, todo lo que es la parte de presas de tierra. Vamos a entrar en la parte de presas de gravedad. Ya les voy a mostrar el documento que me he basado. Eh, entonces, cuando hablamos de presas de gravedad, nos estamos refiriendo, ¿no?, a presas de hormigón, ¿no? Y la idea de de la presa de gravedad es que la presa es tan pesada que el empuje del agua, el empuje que el agua puede tener, ¿no?, sobre la presa de gravedad, que me genera, ¿no?, una fuerza de vuelco en relación al punto de vuelco crítico, ¿no?, de la presa. Esto es equilibrado por el peso de la presa, ¿no? El peso de la presa que me genera un momento de estabilidad en relación al talón aguas abajo de mi presa, ¿no? Entonces, después, vamos a ver también más adelante algunos métodos constructivos. Eh, ya les voy a comentar en la carpeta del material digital de la materia. Me he basado en un manual del USACE, del US Army Corps of Engineers. Es la misma institución en Estados Unidos que crea, ¿no? Es la misma institución en Estados Unidos que ha hecho el ECRAS, GKHMS. Y esto es más o menos un esquema, ¿no?, general de cómo se constituye una presa. Entonces las presas, como les digo, tienen dos partes, ¿no?
Una que es la parte del cuerpo de la presa en sí. Por ejemplo, la presa de Itaipú tiene una configuración mirando de frente, más o menos. Después vamos a ver un video de la presa de Itaipú. La presa de Itaipú tiene más o menos esta configuración. Y aquí es roca, ¿no? Siempre las presas de gravedad se apoyan contra macizos rocosos para tener la estabilidad suficiente. Entonces, esta es la zona del aliviadero que tiene una rebaja de, de nivel. ¿Qué significa esto? Bueno, esto con respecto al aliviadero. Eh, Significa que el NAME es este, ¿no? En la presa. Nivel de aguas máximo extraordinario. Y entonces cualquier subida, ¿no? De nivel por encima del NAME, vamos a tener eh, extravasación de agua. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Y adyacente al NAME muchas veces se colocan, como es el caso de Itaipú, una serie de compuertas. Entonces estas compuertas sirven para controlar la salida de agua, por ejemplo, a turbinas que generan energía eléctrica. Entonces lo que está mostrando la figura es un corte de ese esquema. Digamos que este es el nivel del lecho del río y este es el río en sí, ¿no? Aguas abajo. Entonces, si hacemos un corte en el cuerpo en sí de la presa, lo que vamos a ver es algo del estilo que estamos viendo aquí en esta presentación. Este es el cuerpo de la presa, que generalmente es de hormigón. La compuerta, por lo general, tiene un formato curvilíneo. La compuerta es esta parte de acá, que con un sistema de brazo, ¿no? Articulado, permite que se levante o que baje y que con ello se permita la salida del agua. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero. muchas gracias. Eh, Fíjense que esta parte de la presa
tiene una cierta figura geométrica. Y aquí también existe una pendiente, ¿no? En la presa. Esto no necesariamente es por estética, ¿no? Lo que pasa es que cuando se abre la compuerta, cuando abrimos la compuerta y el agua empieza a salir, puede darse un salto del chorro de agua que se despegue de la superficie de la presa y ahí el peso de agua que cae en caída libre contra el cuerpo de la presa puede dañar la presa. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces lo que menos queremos es que el agua, imagínense, podemos estar hablando de una caída de agua de más de 50 100 metros de altura, de peso de agua que puede caer contra el preso contra el cuerpo de la presa o aguas abajo y puede dañar, ¿no? Los componentes u obras hidráulicas que pueden estar aguas abajo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es eh, diseñar la altura de elevación de la compuerta y que para esa altura controlada de elevación de la compuerta el agua simplemente deslices pegada a la base de la presa. ¿Ok? ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Entonces, básicamente, esta forma, ¿no? De curva suave o este cuerpo de forma suave que tiene la presa, que lo voy a volver a diseñar aquí en verde, obedece a la geometría de un cimacio. ¿Ok? Es bastante simple definir la geometría de un cimacio. Al final de esta presentación vamos a hablar sobre algo sobre cimacios y tiene por finalidad esa función, ¿no? Entonces, eh, el agua de cimacio, que es esta configuración geométrica que tiene la presa en la parte de las compuertas, tiene la finalidad de hacer que el agua descienda pegada. Aquí baja con bastante velocidad. Se suele colocar unos reductores de velocidad y es muy común que en estas situaciones se forme un salto hidráulico de acuerdo a todas las teorías que hemos visto a lo largo del semestre y que lo vamos a ver de forma más concreta también en las prácticas de hidráulica que las vamos a tener que hacer inicio de noviembre. ¿Ok? Entendido hasta aquí la parte hidráulica de la presa, de presas de gravedad. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, ¿qué otros aspectos más tenemos para comentar con respecto a presas de gravedad? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, si este es el nivel aquí está, ¿no? Indicado la elevación del nivel freático. Entonces, desde aquí lo que vamos a tener es una carga hidráulica bien grande. Y las presas de gravedad son mucho más altas que las presas de tierra. Entonces, en base a
aquí vamos a tener la resultante de esa fuerza que multiplicada por esta altura me va a generar un momento de vuelco, ¿no? En la, en la, en la estructura. Entonces, ¿qué otro problema que se da, que se tiene que resolver en la presa de tierra es el tema de, de que aquí les había dibujado la carga hidráulica que tenemos, pero esa carga hidráulica también como habíamos visto en empresas de tierra genera un potencial de carga, ¿no? Inmediatamente adyacente a la presa y esa carga me genera en la presa, en la base de la presa, una gran fuerza de levantamiento de mi presa. ¿Quedó entendido? Entonces aquí yo tengo una componente de inestabilidad de mi presa, pero aquí voy a tener también otra componente en relación a este punto de inestabilidad de mi presa, debido a las subpresiones del nivel freático que me generan a lo largo de la base de la presa. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Gracias, Iván. Entonces, es muy importante, bueno, las fuerzas de empuje horizontales es muy difícil de reducirlas, pero yo puedo reducir esta fuerza de levantamiento de la presa colocando una serie de filtros a lo largo de mi presa. La idea de estos filtros es captar agua que pueda ser filtrada aguas abajo. Captando esa agua de subpresión, lo que hago es yo reducir estas cargas de subpresiones que me pueden generar la inestabilidad al vuelco de mi presa. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Gracias. Y también en la presa se acostumbra colocar toda una serie de galerías de inspección, ¿no? Donde se pueden colocar bombas, turbinas, etcétera. Por ejemplo, en la presa de Itaipú eh, se hace circular el agua sobre el cimacio, pero en cierta parte del cimacio tiene una tubería de bajada. Aquí se capta el agua a través de tuberías de bajada, 10.000 litros por segundo. El agua con toda esta energía que trae, mueve aquí una turbina y esa turbina lo que hace es generar energía eléctrica dentro del cuerpo de la presa. Una vez el agua circuló por la turbina,
sigue en bajada hasta cerca de la base de la presa y a través de de canalizaciones el agua es expulsada al río que sigue su cauce. Entonces así es como se genera la energía en Itaipú. Después vamos a ver un video un poco más ilustrativo, ¿no? Sobre el asunto. Esta es la presa Hoover. Después vamos a ver cómo se construyó también la presa Hoover. Eh, la energía se genera en la presa Hoover en en estas torres, porque aquí el agua sube y cae dentro de la torre también para mover turbinas que me van a generar la energía eléctrica. Eh, Generalmente diseños de estos tipos de presas de tierra, como la presa de gravedad, perdón, como es el caso de la presa Hoover, tienen un formato convexo, como ustedes pueden ver. Este formato convexo me permite contrarrestar los efectos de flexión en la pared de la presa, porque aquí tenemos la presión de agua mirando horizontalmente. Entonces la idea es de este formato eh, curvo, es que si tuviésemos, por ejemplo, un formato simplemente horizontal, arriostrado contra la roca, y tenemos el empuje de agua en esta posición, tendríamos grandes esfuerzos de flexión, ¿no? Es decir, que tendríamos compresión en esta parte, pero del otro lado de la pared tendríamos tracción. Y lo peor que podemos tener es tracción en una presa de gravedad que generalmente, que en más del 90% está constituida por hormigón simple. Entonces, esta situación es muy complicada y lo que se busca es trabajar con esfuerzos solamente compresivos en en mi presa. Entonces, estos formatos son los adecuados cuando estamos hablando de presas de gravedad. ¿Quedó entendido? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Y esta vista ya es el corte donde no tenemos compuertas, ¿no? Es una presa de gravedad maciza. Si proyectamos la compuerta estaría en algo así, ¿no? Pero en las zonas donde no hay compuertas, esta es la sección transversal que tiene mi presa. No hay que darle ese formato curvilíneo porque en la parte ciega de la presa donde no hay compuertas, simplemente es una masa bruta de hormigón, siempre preveyendo, sí, las galerías para aliviar presiones en mi presa. ¿Ok? Bueno, entonces a la hora, vamos a ver semana que viene, pero a la hora de hacer el diseño, ¿no? De una
de una presa, eh, tenemos que ver todas las cargas que la presa, presiones de luz hace 23,56 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Debe sumarse también turbinas, compuertas, brazos mecánicos, hidráulicos y cualquier otro componente de la presa, ¿no? Las presiones de agua, tanto arriba y abajo, conforme indiqué, ¿no? Anteriormente, eh, para efectos de este curso, vamos a usar 10 kilonewtons, ¿no? Por metro cúbico como carga de agua. Y aguas abajo, eh, hay que tomar en cuenta esas condiciones, ¿no? De proyectar un cimacio para que el agua baje apegada, ¿no? A la superficie de, de, de la presa de hormigón. Y cuando hay extravasado, también debe tomarse en cuenta la formación de posibles salto hidráulicos, ¿no? Conforme hemos visto en la parte de salto hidráulico, ¿no? Las fuerzas de levantamiento, como les comentaba, aguas en la base de la presa, tenemos esta presión de agua y estas cargas me generan esta fuerza de levantamiento, que es máxima en el talón aguas arriba de la presa y va disminuyendo gradualmente en el talón aguas arriba, perdón. Es máxima en el talón aguas arriba y es mínima en el talón aguas abajo. La distribución, ¿no? De estas fuerzas sigue una ley lineal. Esta carga está dada por el peso del agua veces la altura de mi carga hidráulica. Entonces es una carga brutal, digamos, si hablamos de 50 metros de columna de agua. Y va disminuyendo de acuerdo a esta relación, ¿no? Donde H1 es aguas abajo y H2 es aguas arriba, perdón, es esta altura, H1, y H2 es la altura del agua o del río aguas abajo. Si no está previsto curso de agua, entonces H2 es cero. Entonces, semana que viene, el próximo martes, vamos a continuar desarrollando, ¿no? Estas relaciones para ver después las condiciones de equilibrio de estos tipos de obras hidráulicas. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar por aquí el día de hoy y continuamos la clase siguiente. Muchas gracias por su participación. No se olviden de el ejercicio que pasé para irlo desarrollando también. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias.